La condesa de Lindon, dijo el pobre Ulrich. Esto sí que es un milagro. Yo mismo me he enamorado bastante de una joven de la familia de los Killjoys de Ballinark, que tiene una fortuna de 10.000 libras y de la que es tutora la condesa. Pero ¿cómo un hombre tan pobre como yo, sin una buena casaca que ponerse, va a poder acercarse a una heredera que se mantiene en tal compañía? Lo mismo podría haberme declarado la propia condesa. Es mejor que no lo hagas, le dije riendo. El hombre que lo intente corre riesgo de desaparecer pronto de este mundo. Y le expliqué mis propias intenciones con respecto a Lady Lindon. El honrado Ulrich, cuyo respeto para conmigo fue prodigioso en cuanto vio lo espléndido de mi aspecto y escuchó lo maravillosos que habían sido mis aventuras y lo grande que era mi experiencia en la vida mundana, tuvo grandes palabras de admiración ante mi atrevimiento y energía cuando le confié mis intenciones de casarme con la más rica heredera de toda Inglaterra. Rogué a Ulrich que saliera de la ciudad bajo cualquier pretexto y que pusiera en un servicio de correo cercano al castillo de Lindon una carta que escribí con una letra fingida en la que advertía solemnemente a Lord George Penance para que abandonara el país cuanto antes, diciéndole que aquel gran premio nunca estaría destinado para él y que había bastantes herederas en Inglaterra como para que mantuviera la necesidad de venir a robarlas de los dominios del capitán Firball. La carta fue escrita sobre un sucio trozo de papel y con la peor caligrafía. Llegó a manos del lord a través del servicio de correos, y como el joven tenía un elevado espíritu se echó a reír al leerla. Como si su mala suerte así lo hubiera querido, apareció en Dublín poco después y fue presentado al caballero Redmond Barry en la mesa del lord teniente. Unido a él y a otros caballeros nos dirigimos al Dalys, donde se entabló una discusión sobre el pedigree de un caballo, en la que todo el mundo me dio la razón a mí. Se cruzaron palabras demasiado fuertes y la consecuencia inevitable fue un duelo. No había tenido ningún problema en Dublín desde mi llegada y la gente se mostraba ansiosa por ver si mi reputación era merecida. No me gusta fanfarronear sobre estas cuestiones, pero cuando llega el momento siempre salgo adelante con ellas. El pobre Lord George, que tenía una buena mano y un ojo excelente, pero que había sido educado en una torpe escuela inglesa, solo me resistió mientras decidía dónde atravesarle. Mi espada penetró por debajo de su guardia, saliéndole por la espalda. Cuando cayó, extendió su mano hacia mí y me dijo con la mayor honradez: Mr. Barry estaba equivocado. No me sentí muy bien cuando el pobre hizo esta confesión, pues fui yo quien inicié la disputa, y en honor a la verdad mi intención no fue otra que terminara con el duelo. Estuvo en cama durante 4 meses, como consecuencia de la herida recibida, y el mismo correo que llevó a Lady Lindon la noticia del duelo le entregó también un mensaje del capitán Fireball, que decía: «Este es el número 1. Vos, Ulrich», dije a mi primo, «seréis el número 2». «Por fe», exclamó él, «ya hay bastante con uno». Pero tenía un plan con respecto a mi primo, y decidí inmediatamente ayudar a este honrado pariente mío, al mismo tiempo que hacía progresar mis propias intenciones con respecto a la viuda. Capítulo 15. Cortejo a Milady Lindon. Como todavía no se había revocado la acusación contra mi tío por haberse marchado con el pretendiente en 1745, no creímos conveniente que acompañara a su sobrino a la patria de sus antepasados, donde, si no se le habría colgado, habrían tenido que someterse a un tedioso proceso legal que le habría llevado a prisión, y cuyo desenlace hubiera estado pendiente de un dudoso indulto. Y todo ello habría supuesto demasiado para el buen anciano. Sus consejos siempre me fueron muy valiosos en cualquier crisis importante de mi vida, y en esta ocasión tampoco vacilé en implorar su consejo en relación con mis propósitos para con la viuda. Le conté en qué situación se encontraba su corazón, tal y como la he escrito en el capítulo anterior, el progreso que había hecho el joven Punnings en la conquista de su afecto y el olvido en que la dama tenía a su antiguo admirador. Recibí en contestación una carta llena de sugerencias de las que no tardé en aprovecharme. El amable caballero empezaba diciéndome que se alojaba en el convento minorita de Bruselas, que tenía la intención de recuperar la salud allí y retirarse para siempre del mundo, dedicándose a las más severas y prácticas de la religión. Mientras tanto me escribía en relación con la encantadora viuda. Era natural que una persona de su enorme riqueza y de su no desagradable aspecto tuviera muchos admiradores a su alrededor, pero, como en vida de su esposo no se mostró del todo hostil a que yo la cortejara, no debía tener la menor duda de que no era la primera persona
a quien ella había favorecido, ni sería la última. Quisiera, querido hijo, añadía, no tener ese asunto pendiente sobre mi cabeza, ni haber tomado la resolución que he tomado de retirarme de este mundo de pecado y vanidad, pues eso me impide acudir personalmente en vuestra ayuda en esta delicada crisis de vuestros asuntos, pues llevarlos a buen término no sólo requiere un coraje indómito, sino también una gran elegancia y no menos audacia, cosas que vos poseéis en mucha mayor medida que cualquier otro hombre que haya conocido jamás. En cuanto a lo de elegancia, como dice el caballero, la deniego in toto, pues mi conducta siempre ha sido extremadamente modesta. Aunque tenéis el vigor de ejecutaros, no tenéis la ingenuidad de sugerir planes de conducta para un esquema de actuación que va a ser largo y de difícil ejecución. ¿Habéis pensado en el brillante esquema ideado en relación con la condesa Ida, que casi os proporcionó la mayor fortuna de Europa, gracias a los consejos y experiencia de un pobre anciano que ahora está arreglando sus cuentas con el mundo y está a punto de retirarse para siempre? Bien, en relación con la condesa de Lindon, me parece que vuestra manera de ganarla está en leer por el momento. No puedo aconsejaros día tras día, como quisiera, de acuerdo con las circunstancias, tal y como éstas se presentaran, pero vuestro esquema general debería ser este. Si recuerdo bien las cartas que solíais escribir de ella durante este período de correspondencia en el que esa tonta mujer os entretuvo, existía entre ambos unos sentimientos elevados y ardientes, sobre todo en lo que se refiere a lo que ella misma escribió. Ya sabéis que es una sabidilla y le gusta mucho escribir. El tema continuo de su correspondencia solía ser su pesar por el esposo, como le suele suceder a todas las mujeres. Recuerdo varios pasajes de sus cartas en los que se queja amargamente de su destino, al haberse unido a un hombre tan poco merecedor de ella. No me cabe la menor duda de que en gran cantidad de cartas suyas que poseéis debe haber material suficiente para comprometerla. Leedlas todas, con gran atención, seleccionad los pasajes y amenazadla. Primero escribidla en el tono indudable de un enamorado que posee todos los derechos sobre ella. Después, si continúa manteniendo silencio, insistid, aludiendo a sus antiguas promesas. Demostrad que poseéis pruebas de su antigua consideración para con vos. Jurad desespero, destrucción, venganza, si ella se os muestra desleal. Amenazadla, asombradla con alguna hazaña temeraria que le demuestre vuestra indómita resolución. Vos sois el único hombre capaz de hacerlo. Vuestra espada tiene una bien ganada reputación en toda Europa y tenéis un carácter audaz. Eso fue lo primero que obligó a Lady Lindon a volver sus ojos hacia vos. Haced que la gente hable de vos en Dublín. Sed tan espléndido, bravo y misterioso como podáis. ¿Cómo desearía estar cerca de vos? No tenéis imaginación para inventaros una personalidad como la que yo crearía para vos, pero ¿de qué sirve hablar? ¿Acaso no he disfrutado ya bastante del mundo y de sus vanidades? Había un excelente sentido práctico en estos consejos. Tomé buena nota de ellos, junto con la alargada descripción de sus mortificaciones y devociones con las que mi tío terminaba su carta, diciéndome que rezaba las más fervorosas oraciones por mi conversión a la fe verdadera. Pero él era constante en su forma de culto, mientras yo, como hombre de honor y principios que era, estaba resuelto a seguir mi vida, y no me cabe la menor duda de que en este aspecto tan buena resultaba una conducta como la otra. Siguiendo estas instrucciones de mi tío, escribí a Lady Lindon para preguntarle cuándo se le permitiría al más respetuoso de sus admiradores la dicha de consolar su aflicción. Después, como que la dama permaneció en silencio, le pregunté si acaso habría olvidado los viejos tiempos y a un hombre que se había visto favorecido con su intimidad durante un período tan feliz. ¿Acaso Calista se ha olvidado de Eugenio? Al mismo tiempo, y junto con esta última carta envié a mi sirviente con el regalo de una pequeña espada para Lord Wellington y una nota privada para su preceptor, cuyo pagaré poseía yo por una suma, he olvidado por cuánto, de tal magnitud que el pobre no estaría muy dispuesto a pagar. Ante este segundo intento me llegó una contestación del amanuense de la dama, a la que se me decía que Lady Lindon se encontraba demasiado perturbada por el dolor como consecuencia de la reciente desgracia sufrida, como para ver a alguien que no fueran sus parientes más cercanos. Las informaciones que me llegaron al mismo tiempo de mi amigo el preceptor del chico me decían que Lord George Punnings era el joven pariente que la consolaba.
Esto fue lo que provocó la pelea con el joven noble, a quien tuve buen cuidado de desafiar a la primera oportunidad en que se presentó en Dublín. Cuando las noticias sobre el duelo llegaron a la viuda del castillo de Lindon, mi informante me escribió comunicándome que Lady Lindon gritó y arrojó el periódico al suelo gritando: «¡Ese horrible monstruo! Creo que no se dejará milanar por nada, ni siquiera por el asesinato». Y el pequeño Lord Bullingdon, desenvainando su espada, la misma espada que yo le regalara, el bribón, declaró que mataría con ella al hombre que había herido a su primo George. Cuando Mr. Rand le dijo que yo le había regalado aquel arma, el pequeño bribón siguió afirmando que me mataría de todos modos. En realidad, el pequeño siempre pareció detestarme, a pesar de toda mi amabilidad para con él. Lady Lindon envió diariamente un correo para preguntar por la salud de Lord George, pensando que quizás decidiera venir a Dublín si se enteraba de que el joven noble estaba en peligro. Me las arreglé para que le informaran de que el pobre se encontraba en un estado precario, de que empeoraba y de que, como consecuencia de todo aquello, Redmond Barry había huido. Hice incluso que el periódico Mercury publicara una noticia sobre mi huida, aunque desde luego no me alejé más allá de la ciudad de Bray, donde vivía mi pobre madre y donde, tras las dificultades de un duelo, estaba seguro de ser bien recibido. Aquellos lectores que posean un fuerte sentimiento de deber filial se extrañarán de que no haya descrito todavía mi entrevista con mi amable madre, cuyos sacrificios por mí durante mi juventud fueran tan considerables, y por quien un hombre de mi naturaleza cálida y afectiva no podía sentir sino la más duradera y sincera consideración. Pero un hombre que se mueve en la exaltada esfera social en que yo me movía tiene ciertos deberes públicos que cumplir antes de tener en cuenta sus afectos privados. Así pues, a mi llegada envié un mensajero a Mistress Barry, comunicándole mi regreso, ofreciéndole mis sentimientos de respeto y deber, y prometiéndole ofrecérselos directamente en cuanto mis asuntos en Dublín me dejaran el necesario tiempo libre. No necesito decir que mis asuntos en Dublín me mantuvieron ocupado hasta entonces. Tuve que comprar los caballos, establecerme en la capital, hacer mi entrée en el mundo del buen tono y tras haber anunciado mi intención de comprar caballos y de vivir de una manera distinguida, al cabo de un par de días estaba agobiado por las visitas de los nobles y distinguidos de la ciudad, y tan imposibilitado por invitaciones a cenas y almuerzos que cada vez me resultó más difícil encontrar varios días de tiempo libre para realizar mi ansiada visita a Mistress Barry. Parece que mi buena madre organizó una reunión en cuanto se enteró de mi llegada, a la que invitó a todos sus humildes conocidos de Bray, pero posteriormente el mismo día tuve que cumplir un compromiso con Lord Ballinget, como consecuencia del cual me vi obligado a romper la promesa que le había hecho a Mr. Barry de estar presente en su humilde fiesta. Traté de endulzar esta desilusión enviando a mi madre una elegante bata de satén y un vestido de terciopelo que compré para ella en la mejor tienda de Dublín y que en realidad le dije que le había traído expresamente desde París. Pero el mensajero que envié con los regalos regresó con los paquetes y con la pieza de satén medio rasgada por en medio. No necesité escuchar sus descripciones para darme cuenta de que algo había ofendido a la buena dama, quien, según me dijo, el mensajero salió a recibirle a la puerta y le insultó allí, y le hubiera pegado de no haber sido contenida por un caballero vestido de negro, quien por las descripciones llegué a la conclusión de que se trataba de su amigo clérigo Mr. Shovels. La recepción ofrecida a mis regalos me hizo temer por mis esperanzas de poder entrevistarme con Mr. Barry, por lo que retrasé mi visita durante algunos días más. Le escribí una carta sumisa y tranquilizadora, a la que no recibí contestación, aunque le dije que durante mi viaje hacia la capital me había detenido en Barryville para visitar los lugares predilectos de mi juventud. No me importa admitir que ella es el único ser humano al que temo enfrentarme. Puedo recordar sus raptos de cólera cuando era niño, así como las reconciliaciones que solían ser aún más violentas y dolorosas. Así pues, en lugar de visitarla personalmente, envié a mi representante, Ulrich Badri, quien al regresar me comunicó que se encontró con una recepción a la que no volvería a someterse ni por 20 guineas, pues había sido arrojado de la casa con órdenes estrictas de informarme de que mi madre renegaba de mí para siempre. Este anatema materno, pues no era otra cosa, me afectó mucho, pues yo fui siempre el más sumiso de los hijos, por lo tanto decidí visitarla cuanto antes y afrontar lo que sabía sería una inevitable escena de reproches y cólera, que terminaría, según esperaba, con una reconciliación segura.